porque yo sé que este es un advenedizo, se lo vamos a morder peluche. Yo estuve ya conquistándola atrás Muy de bien, las cámaras. wow, qué ojos. Y me está hablando de su nuevo disco, que lo tengo Ajá. para que la gente le eche foto. Sí. ¿Cómo Ajá, se llama el acerca- disco? Intuición. Intuición. Que es lo que hay que tener con Sara, porque con esos ojos uno lo que le queda tener es intuición. Dicen que la intuición no se equivoca. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Por eso le llamé intuición a mi disco, Qué bonito. Son 5 Sí. temas de tu autoría. de autoría. Correcto. Maravilloso. Wow, este Y que collar hoy que lo vamos a tienes. interpretar, no parece. Así es. Pero es. No parece, pero es. No parece, pero es, porque casi siempre es así. Tienes unas presentaciones, me estabas contando, tienes unas presentaciones aquí en Miami. También vas a hacer un viaje a Ámsterdam. Sí. Cuéntanos de eso. Me presento 3 días a la semana aquí en un restaurante en Coral Gables durante todo este mes. ¿Cómo se llama el restaurante? Seasons 52. Ok, en Coral Gables. Pueden conseguir toda la información de los horarios y todo en mi website, saramusic.com. Sí. Ahí siempre pongo dónde me estoy presentando. Ya el mes que viene tengo 10 shows en Holanda. ¿Y por qué en Holanda? Ámsterdam. Bueno, porque consigo Ah, cosas por porque vas allá. como tocando, porque Holanda es como un poco... Claro, Diferente. pues donde aparezca hay que ir. Claro, una dominicana en Holanda. Así es. Estaba escuchando una de tus canciones que decía algo así como vivir es andar, no solo llegar. ¿Por qué entonces estamos obsesionados con la meta y no con el camino? Exactamente. Eso es lo que dice la canción No Parece. También les invito a ver el video en YouTube. ¿Y en tu página web? Y en mi página web, saramusic.com también. Ese es el mensaje principal que tiene la canción No Parece. De que, como lo dijiste, nos obsesionamos en querer llegar a ser, en querer llegar a tener, y vamos así, sin mirar lo que nos está sucediendo en el momento y lo que tenemos al lado y no lo disfrutamos. Así es. Nos pasamos la vida en eso. Buscando, preocupados, llegando, sí. preocupados por lo que no tengo, en vez de disfrutar lo que tenemos. Sara, ¿cuáles son tus referencias musicales? Me De imagino todo. que tienes montones de artistas, pero ¿cuáles son, digamos, tus referencias al hacer este disco, por ejemplo? Pues mira, mis influencias son muchas porque estudié piano clásico, Ajá. bailé mucho merengue y mucha bachata Por supuesto, mi amor, si no es así, y toqué mucha música tropical también. Antes Ok. cantaba y he ¿Cantaste en escuchado, grupos, sí, en muchos grupos de todo, de rock, de merengue, de bachata, de todo. Ok. Qué increíble, que es algo que mezclas mucho con este piano clásico, con este funk, ¿no? Que es muy, Sí, muy pop, divertido. funk, ahí bien, Sí. bien fresco y bien divertido. Buenísimo. Por supuesto. Bueno, lo que queda entonces es oírla. No parece, va a estar acompañándonos en el quinto segmento, así que no se pueden apartar. Porque ahora es lo que usted dice, lo que usted siente y cómo lo puede expresar a través de qué? De los tweets.